¿Qué tal, amigos de Es Diario? Buenos días a todos y a todas, amigos de Es Diario. Hoy es día 27 de marzo, terminando ya este mes de marzo, no como lo empezamos, con tanta lluvia, sino con ya un solecito ya muy de primavera que está ya penetrando en toda la península ibérica. Así va a seguir, según dicen, durante los próximos días. 27 de marzo y Pedro Sánchez contra las cuerdas. El asunto es cuándo no está Pedro Sánchez contra las cuerdas, porque ahora lo está, pero lo estaba también hace un tiempo. Ahora lo está con el asunto de los presupuestos generales del Estado y el gasto en defensa. Ayer se puso de manifiesto en el Congreso de los Diputados que Pedro Sánchez ha renunciado a presentar unas cuentas públicas, una obligación constitucional que establece el artículo 134 de la Constitución española, esto de que haya un gobierno que todos los años vaya al Congreso, a la sede de la soberanía popular, con las cuentas del Estado, es decir, con lo que va a ingresar, con lo que se va a gastar, en qué se lo va a gastar. Bien, en España no. En España este mandato también está siendo incumplido y llevamos con unas cuentas prorrogadas de una legislatura pasada, del 2023, como si usted hace las cuentas de su casa con las cuentas que echó hace 4 años y dice, bueno, estas me valen también para este año, sería una auténtica chapuza. Pues eso es lo que está ocurriendo en el gobierno de España. Un gobierno que ya prepara el relato para un país sin presupuestos y sin proyecto. Esto es lo que recogen mayormente las portadas de los periódicos de hoy. Vamos a comenzar con el nuestro, con el Es Diario. Esta es la portada. Información de Marta Gómez Montero. El titular es este que están viendo. El titular dice: el reto envenenado de Feijóo a Sánchez y los daños colaterales con Abascal. Presupuestos o urnas. Es la exigencia que le hace a Sánchez Feijóo mientras reprocha a Abascal sus pactos con Trump. Un rifirrafe que puede enfriar las negociaciones de sus varones para sacar sus cuentas, las cuentas de las comunidades autónomas, con la ayuda de Vox, que de rebote dejarían al gobierno sin excusas. ¿Por qué dejarían al gobierno sin excusas? Porque uno de los argumentos utilizados más ayer por Pedro Sánchez en ese pleno del Congreso para hablar del gasto en defensa, que derivó finalmente en lo mollar también, que es la ausencia de presupuestos, uno de los principales ataques de Pedro Sánchez a Feijóo, al Partido Popular, fue que, bueno, ¿y vosotros qué? ¿Vosotros también estáis pactando con Vox unos presupuestos en las comunidades autónomas? Pues para pactarlos con Vox, mejor nos quedamos como estamos. Ese fue más o menos el argumento de Pedro Sánchez, que como ustedes se pueden imaginar, en ningún momento se plantea pactar ningún tipo de cuentas con Vox, porque sus aliados son otros, por ejemplo, Bildu y Puigdemont, que se hicieron una foto, Otegi y Puigdemont, hace unos días, esta misma semana, hace 2 días, concretamente, allí, en donde está el prófugo de la justicia. Continuamos, más portadas, más prensa de hoy, Diario ABC, Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, en portada, y el titular: Sánchez sale sin apoyos, Feijóo pide elecciones. También pone el foco este periódico en lo que dijo ayer el presidente del Partido Popular, lo que le dijo al presidente del gobierno: o urnas o cortes, es decir, o convoca elecciones o se somete al control parlamentario del Congreso, porque Pedro Sánchez, como les digo, está decidido a resistir, incluso a resistir hasta 2027, que termina esta legislatura. ¿A base de qué? A base de decretos, leyes, para evitar por lo menos en una primera instancia el control del Congreso y dar la sensación de que está haciendo algo, de que está gobernando. Pero es imposible en un sistema tan parlamentario como el nuestro gobernar si en el Congreso no tienes una mayoría siquiera suficiente, y no la tiene para sacar adelante ningún proyecto, porque una cosa es haber construido una aritmética parlamentaria a cambio de un montón de cesiones para ser elegido, investido presidente, y otra cosa, amigo, es gobernar y sacar adelante proyectos del día a día, y esto es lo que se está demostrando, que no hay en España, no hay una mayoría parlamentaria que pueda sostener con un mínimo de coherencia un proyecto de gobierno, y esto es lo absolutamente grave y lo mollar de la situación que estamos viviendo. Tenemos también el diario El Mundo. El diario El Mundo: Sánchez esquiva el rearme de la Unión Europea, ni cifras, ni votos, ni plazos. El diario El Mundo pone el foco sobre el asunto que era el inicio
del Pleno del Congreso de ayer, el gasto en defensa. Un discurso muy rimbombante de Pedro Sánchez al principio, hablando de los orígenes de la Unión Europea, de la necesidad de avanzar hacia un espacio común de defensa y de seguridad, y muy bien, pero hasta aquí todo lo que dijo Pedro Sánchez con un mínimo de coherencia. A partir de ahí, a partir ya de lo bonito, cuando ya se tuvo que meter en el barro, concretar cómo vamos a hacer en España, con qué dinero, cómo vamos a invertir en defensa, cuándo lo vamos a hacer, es decir, lo que dice el diario El Mundo, cifras, votos que sustenten el proyecto de defensa, plazos para construirlo, nada de nada, más allá de la retórica, nada de nada. Y esto es lo que destaca el diario El Mundo, que además dice también y apunta esto: acude Pedro Sánchez al Congreso de los Diputados sin un plan de defensa y se limita a decir que no recortará ni un céntimo en el gasto social. Se vuelca en atacar a Feijóo, que le exige someterse a las Cortes o a las urnas, y pide reunirse con la cúpula militar. Sumar, su aliado, pide irse de la OTAN. Junts reclama que Cataluña salga beneficiada y Podemos llama a protestar en la calle. Podemos, por cierto, y Ione Belarra, la representante de Podemos, que fue la única que mantuvo una posición un tanto crítica desde las bancadas de la izquierda con Pedro Sánchez, fue la única que enarboló el típico discurso de la izquierda de toda la vida de oponerse a cualquier tipo de incremento en el gasto en defensa, porque el resto de los partidos de la izquierda estuvieron un poquito mansos, como se suele decir, sin decirle nada a Pedro Sánchez, nada que le pudiera incomodar. Vamos a continuar con el repaso de la prensa de hoy. Vamos a ir ahora con el diario El Confidencial, con este titular: el PP ve imposible pactar un plan de rearme en España por la falta de gestos del Partido Popular. Esta es la visión del Confidencial, claro, que lleva el tema a lo que habría que hacer en cualquier otro país ante un asunto de este calado y de esta importancia: conseguir algún tipo de acuerdo, de pacto entre los dos grandes partidos, entre los partidos mayoritarios del país, porque eso sí que es una aritmética poderosa y que representa realmente a la mayoría del país. Pero eso Sánchez no lo contempla, ni lo va a contemplar jamás en su vida política. Sería algo milagroso que Pedro Sánchez llegara a algún tipo de pacto con el Partido Popular. Y vamos a continuar. Tenemos el periódico La Razón, que tiene una novedad sobre el caso fiscal general: el asesoramiento a García Ortiz, que la policía borró. Esta es la información de La Razón. Recibió una petición de la Fiscalía 3 días después de que el Tribunal Supremo ordenara recabar las llamadas y luego las eliminó. El Ministerio Público vuelve a pedir el archivo de la investigación porque estima que no hay ninguna prueba. Y Pedro Sánchez con cara de circunstancia: información relevante sobre el fiscal general del Estado, sobre García Ortiz, en La Razón. Tenemos también la portada del The Objective, que van a ver ahora. Moncloa presiona a los acreedores de Prisa para frenar la refinanciación de Urlain. Es la operación que supuestamente habría puesto en marcha Moncloa para controlar el medio de comunicación más afín por excelencia al Partido Socialista, el diario El País. El gobierno busca a la desesperada frustrar los planes del inversor de origen armenio que controla ya la SER y El País. Es decir, le está saliendo mal al gobierno sus intentos de controlar el grupo Prisa a través de una operación interpuesta con Telefónica, que a día de hoy está controlada mayoritariamente o de una forma clara y condicionante totalmente por el Estado, la empresa Telefónica. Y tenemos a Begoña Gómez también en la portada del OK Diario. Begoña Gómez usó la Moncloa para venderse, entre comillas, a empresas privadas. Así podéis optar a contratos públicos. Esto es lo mollar del asunto de Begoña Gómez, como ella supuestamente obtuvo contratos públicos, obtuvo patrocinios para su cátedra en la Universidad Complutense, esa cátedra a la que tuvo acceso de una forma muy fácil, sin ni siquiera ser licenciada, y cómo se vendía, como dice el OK Diario, digamos, insinuando o diciendo claramente que si le apoyaban en sus intereses privados, los intereses de la ciudadana Begoña Gómez, obtendrían contratos públicos.
Esto es lo Mollar que si se demuestra nos sitúa ante un caso absolutamente grave que se debería llevar por delante, por supuesto, a la presidencia, al presidente del gobierno, en este caso a Pedro Sánchez. Es un caso muy grave que tiene que ser investigado judicialmente, que lo está siendo por el juez Peinado, que está dispuesto, por cierto, a ir a por todas y que tendría que llegar a algún tipo de conclusión. Y tenemos, por último, el diario El País, con el tema del gasto en defensa. Sánchez y Feijóo muy alejados de un pacto para la defensa. Alejadísimos. Casi diría yo que imposible que Sánchez y Feijóo puedan llegar a algún tipo de pacto en defensa o en cualquier otro asunto. Tendría que haber un vuelco en la situación política española, un cambio de cromos, un cambio de líderes, en este caso en el Partido Socialista, para que se pudiera plantear en nuestro país algún tipo de acuerdo a largo plazo, a medio plazo, acuerdos de Estado entre los dos grandes partidos del país, ¿no? El Partido Socialista y el Partido Popular. Bueno, pues esto es todo lo que tenemos en la prensa de hoy, que es 27 de marzo. Se quedan ahora con el editorial de Es Diario. Vamos ahora con la lectura del editorial de Es Diario, las 100 derrotas que desmontan la excusa de Sánchez con los presupuestos. Este es el titular que hemos elegido para el editorial de Es Diario. La lectura del editorial es esta. El gobierno de Pedro Sánchez sumó este miércoles 4 nuevas derrotas parlamentarias, elevando a más de un centenar las votaciones perdidas en el Congreso desde el inicio de la legislatura. Este récord de fracasos echa por tierra la coartada de que el Ejecutivo viene repitiendo. Es la coartada que viene repitiendo el Ejecutivo para justificar su negativa a presentar los presupuestos generales del Estado. La coartada es que no los llevará a la Cámara Baja hasta contar con los apoyos suficientes, porque hacerlo sin esa garantía sería, según ellos, una pérdida de tiempo para los diputados. Si algo prueban estas más de 100 votaciones fallidas, es que el tiempo parlamentario ya se ha convertido en un escenario habitual de impotencia para Sánchez, incapaz de articular una mayoría estable en el Congreso. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no presentar las cuentas? Porque no se trata de eficiencia, sino de ocultar la debilidad de un gobierno que teme un revés que puede ser definitivo. La excusa de esperar a tener los apoyos asegurados suena hueca cuando el Ejecutivo ha perdido una y otra vez en el Congreso sin que eso le haya disuadido de seguir adelante con otras iniciativas. Las cuentas públicas, sin embargo, son harina de otro costal. Presentarlas y perder la votación no sería una derrota más, sería un golpe mortal que expondría la cruda realidad de esta minoría absoluta de Sánchez, un gobierno sostenido con alfileres y con pactos frágiles que no resisten el peso de una ley tan crucial como son los presupuestos. Ese fracaso pondría en evidencia que el presidente carece de un respaldo necesario para liderar el país y haría casi inevitable la convocatoria de unas elecciones anticipadas, un escenario que Sánchez quiere evitar a toda costa. Más allá de las palabras, los hechos hablan claro. La obligación constitucional de presentar los presupuestos generales del Estado de una manera anualmente, recogida en el artículo 134 de la Constitución, no debería depender de cálculos políticos ni de mayorías aseguradas. Es un deber que el Gobierno está eludiendo con una justificación que sus propias derrotas desmienten. Si perder más de 100 votaciones no ha sido una pérdida de tiempo suficiente para replantearse su estrategia, ¿por qué lo sería someter las cuentas del Estado al Congreso de los Diputados? La respuesta es evidente, porque Sánchez sabe que un rechazo a los presupuestos generales del Estado no solo sería un traspié parlamentario, sería la certificación de que su proyecto ha perdido cualquier tipo de legitimidad. Mientras el gobierno acumula fracasos, España sigue sin un plan económico actualizado, atrapada en los presupuestos prorrogados de 2023.
La minoría absoluta de Sánchez no solo es incapaz de ganar votaciones, ahora también se parapeta tras excusas para no cumplir con sus responsabilidades básicas. Las más de 100 derrotas no son solo un síntoma de debilidad, son la prueba de que el argumento del Ejecutivo no se sostiene. Si el Congreso no es una pérdida de tiempo para encajar tantos reveses, tampoco lo sería para presentar unas cuentas que, con apoyo o sin él de la Cámara, el Gobierno está obligado a llevar. Todo lo demás es una huida hacia adelante de un presidente que prefiere resistir a gobernar.